la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia presenta Ingeniemos. Desde la prehistoria, el hombre ha aprovechado los recursos naturales que tiene para satisfacer sus necesidades básicas. En la Edad de Piedra se utilizó pedernal para fabricar hachas y otras herramientas dedicadas a la caza, al labrado de la tierra y a la construcción de viviendas. Incluso se descubrió que al frotar las piedras entre sí se podía producir el fuego y con el tiempo fabricar vasijas a partir de una mezcla de barro y agua. Las dificultades para dar forma a los materiales que desde ese momento encontró el hombre y las necesidades de cada era lo han llevado a buscar y conocer otros metales como el cobre, el bronce, el hierro, el aluminio, el níquel y el titanio, o polímeros como plásticos y cauchos. En la actualidad se han creado materiales cerámicos avanzados que han ganado espacio en diversos sectores industriales, en aplicaciones como refractario, que sirve para evitar o reducir el desgaste y la corrosión, o como prótesis para reemplazar partes del cuerpo humano. Por esta razón, y buscando utilizar e identificar todos los recursos que nos brinda la naturaleza, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia ofrece el pregrado universitario Ingeniería de Materiales, rama de la ingeniería que busca dar soluciones prácticas a la sociedad en todas las necesidades relacionadas con este tema. La ingeniería de materiales es un programa académico donde el estudiante en su proceso formativo estudia los materiales de aplicación industrial. En 1966, la Universidad de Antioquia creó el programa de Ingeniería Metalúrgica y a finales del siglo XX, en 1995, comenzó el programa de Ingeniería de Materiales. Desde el momento en que se decide pasar de Ingeniería Metalúrgica a Ingeniería de Materiales, se forman estudiantes con las mejores capacidades para ofrecerle a la industria respuestas adecuadas en el desarrollo y transformación de nuevos materiales. Formamos estudiantes con buena fundamentación técnica, científica y sociohumanística. Esto basado en el comportamiento y estudio de las ciencias básicas, como la matemática, los cálculos, las químicas y las físicas, y los cursos profesionalizantes, que están relacionados con el estudio y el procesamiento de los materiales metálicos, poliméricos, cerámicos y compuestos. Con esto logramos que el ingeniero de materiales esté en la capacidad de analizar, diseñar, transformar y producir los materiales de ingeniería y los productos terminados que la sociedad requiere para su uso y necesidades. En 4 líneas básicas se forman los ingenieros de materiales de la Universidad de Antioquia para trabajar en cualquier tipo de industria. Hoy conoceremos sobre estas líneas, las áreas de aprendizaje, cómo se aplican y el énfasis de esta profesión en la industria nacional e internacional. La primera de ellas es la línea de materiales metálicos, que se pueden caracterizar por su brillo y que reflejan la luz. Tienen buena conductividad eléctrica y térmica, y además tienen muy buenas propiedades como resistencia y dureza, lo que permite transformarlos. En el área de materiales metálicos, el trabajo que se hace aquí en la Universidad de Antioquia parte desde la fundamentación, que el ingeniero de materiales que se va a formar entienda desde el enlace atómico que caracteriza los materiales metálicos, que es un enlace metálico, hasta todos los aspectos y todos los fundamentos en la metalurgia física que permiten establecer cómo es esa relación entre la estructura de los materiales, sus propiedades para una determinada aplicación y también con los métodos de procesamiento ellos se pueden modificar. Una fundamentación que les permite a los ingenieros de materiales trabajar en empresas metalmecánicas o en cualquier tipo de industria que tenga que ver con estos materiales. Pueden trabajar en el control de los procesos a altas temperaturas, como por ejemplo en la fundición, los tratamientos térmicos, en procesos de forja, procesos de conformación en frío, como por ejemplo en laminación, en extrusión, en embutición. Pueden trabajar en simulación de procesos, ya existen programas que nos permiten simular si necesitamos embutir una chapa, cómo hacerla, si necesitamos realizar una fundición, cuál es de acuerdo al molde que se va a trabajar y al tipo de producción, cómo hacer esa fundición.
puede trabajar también la parte de caracterización de esos materiales, es decir, una vez los materiales sean obtenidos, procesados, se puede caracterizar cómo quedó esa microestructura, pero también caracterizar cómo se va a desempeñar. Entonces hay que caracterizar las propiedades mecánicas, las propiedades químicas, las propiedades físicas, las propiedades funcionales. También se puede trabajar en la parte de control de calidad. Una segunda línea que ha tomado gran fuerza en la actualidad es la de materiales poliméricos, aquellos como plásticos compuestos, termoestables y cauchos. Nosotros en el programa de Ingeniería de Materiales dedicamos grandes esfuerzos a formar a nuestros estudiantes en estos temas, dada pues la importancia que tiene la industria de la transformación, síntesis, procesamiento y utilización de este tipo de materiales. Los estudiantes de Ingeniería de Materiales ven en este tipo de materias un elemento para utilizar, transformar y aprovechar los polímeros bajo diferentes ambientes con los que se aporta conocimiento a las empresas. Una de las grandes ventajas de la formación que impartimos en el programa de Ingeniería de Materiales es la transversalidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos egresados que se desempeñan en áreas aparentemente tan diferentes entre sí como la administración o como la gestión de proyectos o por ejemplo la supervisión de procesos, pero también tienen un énfasis muy marcado en la investigación y desarrollo. Entonces es así como tenemos egresados que trabajan en empresas que sintetizan polímeros, también tenemos egresados que trabajan en empresas que los transforman o que los comercializan. También tenemos personas que trabajan en entes gubernamentales o privados en la gestión de proyectos asociados con los materiales poliméricos. Entonces la formación que impartimos, digamos que podría resumirse en que aborda todos los aspectos, desde los técnicos hasta los administrativos. Una tercera línea nos muestra una nueva clase de materiales que son los conocidos como materiales compuestos. Estos lo que hacen es combinar las propiedades existentes para crear nuevos elementos con excelentes resultados. Bueno, en la línea de materiales compuestos, los estudiantes de Ingeniería de Materiales básicamente ven desde el inicio de las materias básicas de ingeniería hasta el final donde finalmente ven materiales compuestos. Entonces, desde que ellos empiezan viendo materiales metálicos, materiales poliméricos, materiales cerámicos, empiezan a ver las bases y el fundamento de los materiales para finalmente llegar a un material compuesto. En sí, en materiales compuestos, básicamente son dos materias, una que es materiales compuestos en general y la otra que en este momento es un curso electivo, pero en el nuevo programa es un curso obligatorio de procesamiento de materiales compuestos. Entonces, en la primera, que es un curso teórico con algunas prácticas, se ven materiales compuestos, su fundamento, se ven 4 módulos básicamente. Un primer módulo en donde se trata la parte de interfaces, o sea, la parte de química superficial, qué tan compatible es una cosa con la otra. Como es la suma de varios materiales, hay que mirar que efectivamente sí sean compatibles, que sí se puedan mezclar, que no hayan problemas de tensión superficial, de superficies, etc. Entonces esa es la primera parte que se ve. Hay una segunda parte que es matriz cerámica, donde los materiales cerámicos hacen parte constitutiva de la matriz y luego viene el refuerzo, que puede ser una fibra, una partícula, etc. Hay otro módulo que es matriz metálica, donde pues su nombre lo dice, la matriz es un metal, aluminio, magnesio, normalmente una aleación ligera de bajo peso, y vienen los refuerzos. Y finalmente el capítulo de matriz polimérica o materiales compuestos de matriz polimérica, donde pueden ser termoplásticos o termofijos reforzados con algo. ¿Con qué? Con fibras, con partículas, ahora están muy de moda las fibras naturales, el fique, etcétera, para encontrar esa combinación única de propiedades. Y en el otro curso, que es procesamiento de materiales compuestos, ya se les enseña las técnicas de procesamiento, o sea, cómo obtener en la realidad un material compuesto, cómo hacer el conformado, cómo hacer el laminado, cómo hacer un prototipo, cómo hacer una punta de un zapato o una autoparte o una pieza de ingeniería, cuáles son las normas y las técnicas de diseño, las técnicas de procesamiento. Eso es básicamente lo que los estudiantes ven en el área de materiales compuestos. Entonces salen preparados
para el entendimiento y la selección de la materia prima para poder conformar esos materiales, hasta finalmente lograr obtener una pieza de ingeniería desde el punto de vista de diseño y de simulación de ese material compuesto. El conocimiento de todos los materiales y una buena base investigativa de los ingenieros acompañan el proceso en las empresas, lo que genera mejores alternativas para la industria. Una última línea de gran impacto en el mercado es la que tiene que ver con los materiales cerámicos explotados por el hombre. Estos han sido utilizados en diversos refractarios e incluso como biomateriales por sus cualidades químicas, mecánicas y de alta temperatura. Los materiales cerámicos son compuestos constituidos principalmente por un elemento que puede ser metálico y un elemento no metálico. Esa combinación de esos dos tipos de elementos le dan al material que constituyen unas propiedades características muy específicas. Por ejemplo, son materiales muy duros, son materiales muy resistentes a alta temperatura, por lo tanto son materiales que normalmente tienen muy buena resistencia al desgaste, son materiales de muy buena estabilidad química y por lo tanto son también bastante utilizados como medio de protección ante la corrosión y ante otros agentes que químicamente pueden ser bastante agresivos. Esta línea tiene una gran fortaleza y en la región existen muchas empresas cuya materia prima son los materiales cerámicos. Nosotros acá en la región tenemos varias empresas que se dedican a la producción de materiales cerámicos. Tenemos las empresas que se dedican a hacer baldosas, los que hacen sanitarios, las empresas de loza, las ladrilleras, tenemos también una empresa que se dedica a la fabricación del vidrio. Existen también algunas empresas que producen materiales refractarios, materiales abrasivos. Entonces, los diferentes conceptos que ellos van aprendiendo en los cursos que se tienen en la línea de materiales cerámicos les permite desempeñarse en estas industrias y en otro tipo de industrias relacionadas con esta área, los materiales cerámicos, por ejemplo, en identificar las materias primas, en determinar cuáles son los procesos que hay que hacerle a las materias primas para ajustarlas a las condiciones que se requieren para una determinada aplicación o para un determinado tipo de proceso de conformado. Les permite también a los estudiantes determinar o establecer cuáles son los mejores parámetros para darle forma a las piezas, por ejemplo los que fabrican loza o los que fabrican porcelana sanitaria o los que fabrican baldosas, ¿cierto? Cómo se hacen los procesos a través de los cuales se obtienen estas piezas o estos materiales. Conozcamos ahora el caso de algunos egresados del programa de Ingeniería de Materiales, quienes han aplicado el conocimiento adquirido en la universidad en sus respectivas compañías. Aceros Industriales fue fundada en 1977. Es una empresa importadora y comercializadora de aceros especiales y latones de alta maquinabilidad. Entre sus principales clientes se encuentran empresas del sector automotriz, minero, eléctrico y metalmecánico. Aquí trabajan alrededor de 6 egresados de Ingeniería de Materiales, entre los que se encuentran Paula, Juan y Maribel. Ellos escogieron esta carrera por razones muy diferentes, pero ahora coinciden en que fue una gran elección. Yo llegué a Ingeniería de Materiales porque a mí me apasionaban los metales, pero ya en ese entonces no había proceso de ingreso para ingeniería metalúrgica. Entonces lo que estaba era Ingeniería de Materiales, que de alguna manera es una renovación y una reinvención de la ingeniería de materiales, de la ingeniería metalúrgica, perdón, pues porque eso amplía como el campo. Entonces ya hablamos también de cerámicos, de polímeros, de biomateriales, de materiales compuestos. Y yo empecé a mirar como el pensum, me parecía muy interesante y me presenté y pues empecé a estudiar. Yo inicialmente pensaba estudiar ingeniería civil, a raíz pues como de esa búsqueda que en la Universidad de Antioquia, que era la universidad que en la cual yo quería estudiar, no tenía esta carrera. Mirando como el pensum de las diferentes ingenierías, poder pues que ingeniería de materiales, no por el nombre, sino por el
el pensum, pues las materias y todo, la proyección y la parte de lo que ofrecen pues, en la carrera, veía que era lo que más se acomodaba a lo que yo quería. Entonces a raíz de eso fue que elegí pues, estudiar ingeniería de materiales. Bueno, mi carrera inicial era algo muy diferente, era bioingeniería. En el momento que me presenté a la universidad, pues en el momento no estaba la carrera. Y entonces hablé precisamente con el jefe del departamento, Pacho, y él me dijo que pues, me dio unas pautas para, pues, de la ingeniería de materiales, que había de pronto cosas muy afines a la carrera, y me presenté a ingeniería de materiales. Y el tercer semestre que iba en materiales, yo pensé pues, de pronto cambiarme, ya que estaba la ingeniería de bioingeniería, y no, me encantó la carrera de materiales y ahí me quedé y me gradué. Juan se dedica a asesorar en ventas, una de las más altas fortalezas de Aceros Industriales. Paula y Marcela lideran proyectos de gran importancia para la empresa, lo que demuestra la diversidad profesional que los egresados pueden tener en una compañía como esta. Yo llegué a Aceros Industriales y cuando llegué como vendedora de la línea de servicio al cliente, pues aquí tienen una parte que es donde entran las llamadas de los clientes. Empecé a trabajar ahí y en ese momento el proyecto de tubería de cobre estaba arrancando. Lo manejaba otra ingeniera de materiales, pero ella se fue a hacer una especialización, entonces ya el proyecto fue pasado pues a mí y empecé a hacer como todo el trabajo. Entonces el proyecto se empezó como desde el principio, que fue el estudio de mercado, mirar si era viable importar el material, si había en Colombia suficiente nivel de consumo pues para que trajéramos ese material y se pudiera vender. Ya luego empezamos como a analizar cuáles eran los requerimientos de las personas que consumen ese material, entonces si se traían medidas pues como muy normales o si se traían tuberías más especializadas. Y manejando el proyecto ya llevo 2 años y medio. En el proyecto hemos crecido más o menos un 45% de lo que hace que yo empecé a manejarlo ahora. Resulta que la empresa, en la área de ventas, la fuerza de ventas de acá la empresa requiere pues como personal calificado o personal que técnicamente esté preparado para dar una asesoría en cuanto a lo que es los materiales que nosotros proveemos. Entonces un ingeniero de materiales aplica totalmente a lo que es las ventas acá en la empresa, debido a que debe tener un conocimiento técnico de lo que son los metales. En el caso de Aceros Industriales, materiales metálicos ferrosos y no ferrosos, que es lo que proveemos acá en la empresa. Entonces, ¿qué hace un ingeniero de materiales? En cuanto a lo que es las ventas, es vender el producto técnicamente, dándole una asesoría al cliente acerca de la necesidad que él tenga y con el conocimiento que uno tiene, poderle ofrecer un material que se acomode a lo que él necesita y que cumpla con lo que el cliente requiere, ¿cierto? Con su necesidad. Entonces, ser un vendedor técnico tiene esa ventaja, ¿cierto? Yo manejo un producto muy diferente a lo que trabaja Aceros Industriales, que son los flejes de cobre y latón, alambre de cobre y latón. Estos dos materiales son diferentes a la línea comercial, lo que maneja Aceros Industriales. Yo soy en la parte de investigación de mercado, en ventas, en soporte técnico, pues en colaboración de varios compañeros de aquí de la empresa, pero me guío mucho, pues es como te digo, es todo un mundo que manejo acá, es como una empresa pequeña. En un sector muy diferente y rodeados de colores, trabajan Mauricio y Edwin, quienes se enfocaron más en la parte de polímeros. Ahora le aportan todo el conocimiento adquirido en su formación universitaria y en su experiencia laboral a Colarquim Empresa. Yo llego a Colarquim a través de Plásticos Struber. Tuve la fortuna de conocer el mundo del color aplicado al plástico y los diferentes aditivos que se usan para el sector de los termoplásticos, y me dio la oportunidad de conocer los proveedores. Conocí proveedores de estas materias primas y los proveedores me conocieron y conocieron mi desempeño en Plásticos Struber, y fue cuando dio origen al inicio en el mundo de la fabricación de Masterbatch. Vi el mundo del color como algo interesante y algo que no en la ingeniería se le da mucha profundidad. Entonces es algo que de pronto a manera de sugerencia se podría retomar más en la carrera, de pronto profundizar más en esa parte del color, porque todo lo que vos veas de plástico va a llevar un color.
pero vemos la parte de procesamiento, pero no esa parte profunda de darle el color a esos plásticos. El trabajo que desarrollan permite aportar materias primas de calidad a los nuevos productos con todos los requerimientos técnicos. Actualmente me desempeño como ingeniero de investigación y desarrollo de la compañía y mi labor es dar soluciones al sector del plástico en cuanto al color y aditivación para el uso final de los artículos y el proceso de transformación. Colarquim hace concentrados de color, ¿sí?, para el sector de termoplásticos. En esos concentrados de color, entonces, hay un mundo de explorar para cada cliente, ¿sí? Yo no puedo pretender ofrecerle, o la parte comercial o la parte de investigación no le puede ofrecer a cada cliente el mismo color, sino que tiene que tener en cuenta las condiciones en las cuales lo vaya a aplicar, en las cuales lo vaya a manejar. A manera de ejemplo, yo no puedo ofrecerle a un cliente el mismo naranja si lo que quiere es un termo, ¿sí?, o si yo le quiero ofrecer el mismo naranja a empresas públicas o a empresas varias para un basurero que va a tener expuesto a la luz, a la degradación, en un poste de energía para basuras, ¿cierto? Entonces todo eso, si el uno va en contacto con alimentos o no, es un mundo donde uno tiene que empezar a trabajar. Entonces aquí lo que hacemos es eso, esa recetica de cocina, de coger todos esos ingredientes y llevarlos al punto de la necesidad de lograr cumplir con la necesidad que el cliente necesita. Podríamos decir que los materiales que se han trabajado a lo largo de la historia han servido para avanzar y hacer posible el desarrollo de las nuevas estructuras y productos de hoy. La ingeniería de materiales ha dado un paso importante en la formación de nuevos y futuros ingenieros, que seguirán abordando y desarrollando avances tecnológicos para el beneficio de la sociedad. Recuerden que este y otros capítulos de Ingeniemos Televisión los pueden ver en nuestro sitio web http://zonaude@uda.edu.co en la categoría Ingeniemos, y también nos pueden enviar todos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico ingeniemostv@uda.edu.co.